soy Rosa Morales, docente de literatura. En esta oportunidad vamos a estudiar la teoría literaria. Y para un estudio literario serio e integral es necesario recurrir a la teoría literaria, es decir, al conjunto de conocimientos, preceptos tradicionales y nuevos aportes que nos han entregado los grandes escritores al crear su obra literaria. La literatura. ¿Qué es la literatura? Se puede definir la literatura como el arte que expresa la belleza por medio de la palabra. Para entender un panorama general de la teoría literaria, debemos principalmente abarcar diferentes conceptos, entre ellos las funciones principales de la literatura. Además de utilizar las funciones del lenguaje, como son las funciones representativa, expresiva, apelativa, metalingüística, la función fática, la literatura también tiene sus propias funciones. ¿Cuáles son esas funciones exclusivamente de la literatura? Aquí tenemos la función estética, la función pedagógica, la función recreativa y la función ideológica. De las cuatro funciones, la principal, la más importante, es la función estética, término acuñado por un lingüista, Jan Michalowski, mientras que el término de función poética, el lingüista ruso Roman Jakobson. La función estética busca desarrollar el lenguaje literario, el goce estético, el goce espiritual, apoyándose de la función expresiva para desaparecer o exteriorizar ese cúmulo, esa gama interior que presenta nuestro escritor y nos muestra sus sentimientos, sus emociones. Pablo Neruda manifestaba que él tenía algo interno que le impulsaba a escribir, esa necesidad de escribir. La función pedagógica. Algunos escritores manifiestan que la literatura debe convertirse en un instrumento de enseñanza, educar por medio de la literatura, inculcar valores, principalmente escritores neoclásicos. En sus obras, como sus comedias, en sus fábulas, ahí está presente el fin didáctico moralista. La función recreativa. Otros escritores más bien manifiestan que la literatura solamente debe convertirse en un goce, en un entretenimiento, sirve para divertir al lector, entonces desarrollar el arte por el arte. Pero también hay otros escritores que manifiestan que la literatura debe aplicar la función ideológica, es decir, convertir a la literatura en un instrumento para denunciar las injusticias de una sociedad, principalmente escritores realistas, escritores naturalistas, escritores vanguardistas. Esas son las funciones que puede abarcar la literatura y que debe tomar en cuenta un escritor o un literato al momento de crear ese producto llamado la obra literaria. Cuando el escritor quiere crearnos esa obra, tiene dos formas para poder realizar. Lo puede hacer mediante la prosa o también mediante el verso. En la prosa el autor no está tomando en cuenta medir sus versos, no toma en cuenta ni la rima, sino nos presenta el lenguaje literario a través de oraciones que va formando párrafos y con la sumatoria de los párrafos construye el texto. Mientras que los escritores que nos plasman sus obras con esta otra forma llamado el verso, aquí sí toman en cuenta la musicalidad, la métrica, la rima, el ritmo, midiendo esa medida de los versos. Si esos versos en relación al número de sílabas, considerados clases de versos o pertenecen a los versos de arte menor, cuando ese verso consta de 2 hasta 8 sílabas métricas.
pero se convierte en arte mayor cuando presenta de 9 sílabas métricas a más. O sea, hay 2 formas para poder crear esa obra, o bien para la prosa o bien el verso. Pero hay escritores que no se someten a los cánones reglamentados, sino más bien pueden mezclar, pueden combinar estas 2 formas y crear una nueva forma llamada la prosa poética, como un escritor peruano, Martín Adán, en su obra La Casa de Cartón, o el escritor español Juan Ramón Jiménez en su obra Platero y yo, que es una prosa poética. Elementos. Los elementos del verso, pero aquí son los versos tradicionales, el verso clásico tradicional. En cambio, hoy en la actualidad ya los escritores no se someten a esas técnicas, a esas reglas, licencias o leyes de los versos tradicionales. Más bien desarrollan el verso librismo, el verso libre, sin atadura. No importa mucho la forma, lo que importa más es el mensaje, el contenido de la obra. Pero en la métrica tradicional, entonces era necesario medir los versos, y para poder medir los versos se tomaba en cuenta, uno, las licencias poéticas, una licencia que le permite al escritor alargar o acortar sus versos. Este carácter un poco variable, no puede variar porque es una simple licencia. Dentro de esas licencias poéticas encontramos la sinalefa, la diéresis, para poder reducir o disminuir el número de sílabas, pero si la necesidad del autor es alargar, entonces puede utilizar el hiato o la diéresis. Ley. Una ley es de carácter obligatorio, casi no puede cambiar. La ley de los acentos finales. Para poder aplicar la ley de los acentos finales, debemos tomar en cuenta la última palabra del verso. Si la última palabra del verso es una palabra aguda, o es una palabra esdrújula, o es una palabra grave. Si es una palabra aguda, hay que sumarle una sílaba métrica más. Si es una palabra esdrújula, hay que disminuirle. Y si es una palabra grave, queda igual, no altera el orden o la cantidad de las sílabas métricas. La rima. La rima es el sonido, la semejanza sonora a partir de la última sílaba tónica de la palabra del verso. Podemos aplicar 2 clases de rima: la rima consonante, o también llamada la rima perfecta, y la rima asonante o imperfecta. La rima consonante es cuando coinciden esos sonidos, pero tanto las vocales como las consonantes. En cambio, se vuelve asonante cuando solo coinciden las vocales. El ritmo. El ritmo es el resultado de repetir los acentos con mayor intensidad. Entonces vamos dando lectura a los versos, en donde encontramos esas alturas musicales, esa fuerza, esa intensidad, ahí se marca el ritmo. Hemos dicho que los poetas vanguardistas aplican más el verso librismo. Le puede faltar la métrica, la rima, pero jamás va a faltar el ritmo a la poesía, porque es la musicalidad sonora. Estrofas. Una línea constituye un verso, pero la sumatoria de versos ya formamos una estrofa. Un conjunto de versos es una estrofa, pero también existen clases de estrofa. Veamos las más conocidas, porque no son las únicas. Por ejemplo, si tu estrofa consta de 2 versos, va a recibir el nombre de pareado. Entonces, un pareado, estamos hablando que es una estrofa de 2 versos. 2 versos. Puede ser de arte mayor o arte menor. ¿Qué pasa si en tu estrofa aparecen 3 versos? Puede recibir el nombre de un terceto o una tercería. 3 versos. ¿Y cuál sería la diferencia? El terceto, los 3 versos deben ser de arte mayor, quiere decir de 9 sílabas métricas a más, mientras que la tercería, esos 3 versos son de arte menor. Pero ¿qué sucede si la estrofa presenta 4 versos? Ahí viene el grado de complejidad. Si tiene 4 versos, puede recibir el nombre de cuarteto, redondilla, un serventecio, una cuarteta o una cuaderna vía. Si la estrofa tiene 4 versos, ¿cuántos nombres? Cuarteto, redondilla, serpentecio, cuarteta, cuaderna vía. ¿Cómo hago la diferencia?
Primero debo medir, ¿no?, si es de arte menor o arte mayor. Primera diferencia entre un cuarteto y una redondilla. El cuarteto, esos 4 versos son de arte mayor, mientras que la redondilla, los 4 versos, es de arte menor. ¿Ya? El serventecio es arte mayor, cuarteta arte menor, cuadernavía arte mayor. Pero todavía por ahí puede haber una complicación entre el cuarteto, el serventecio y la cuadernavía. Entonces debo hacer un análisis de la composición poética, o sea, el esquema de rima. Para que sea considerado un cuarteto, esa composición poética o esquema de rima debe ser, en el cuarteto, como es arte mayor, A, B, B, A. Y la redondilla en arte menor, A, B, B, A. Ahí está la composición poética, hace la diferencia entre los dos. El serventecio, arte mayor, o sea, A, B, A, B. Y la cuarteta en arte menor, A, B, A, B. Y en la cuadernavía, los 4 versos son alejandrinos, 14 sílabas métricas, y monorrimos, quiere decir que todos los sonidos son iguales, A, sonidos idénticos. Cuando damos este esquema de rima, significa que va a coincidir en ese sonido, en esa rima, el primer verso con el cuarto verso, el segundo con el tercero. Una octava real es una estrofa de 8 versos. Aquí estaríamos hablando ya de 8 versos. Y un soneto es una estrofa de 14 versos, constituido por 2 cuartetos y 2 terceros. Y es considerado el padre del soneto el escritor italiano Francisco Petrarca, es el padre del soneto. Son las estrofas, las clases de estrofas más empleadas. No son las únicas, hay otras. Si trabajamos un estilo, hablamos de un romance. En un romance es una serie definida de versos. Ya el poeta no está midiendo que 3 versos, 4 versos, 8 versos. No, serie definida de versos es el romance. ¿Qué más debemos conocer de la teoría literaria? De la teoría literaria, también otro de los puntos medular es el reconocimiento de los géneros literarios. Un escritor, hemos dicho, primero piensa, voy a hacer mi obra en verso o en prosa, y después también tiene que ir manifestándose, a ver, ¿a qué género literario va a pertenecer mi obra? ¿A qué especie literaria? Para que las obras puedan ubicarse a algún respectivo género, se debe analizar su estructura, sus rasgos, sus características. Quiere decir, el análisis en el plano de la expresión, la forma, y en el plano del contenido, el fondo. El primer tratadista fue Aristóteles. Aristóteles realizó la primera clasificación de los géneros literarios. Él manifestó o clasificó los géneros literarios en 3 grupos. Él nos hablaba del género épico, del género lírico y del género dramático. Pero no existe una única clasificación. Hay otras clasificaciones, por ejemplo, hablan de la épica narrativa, de la lírica, del género dramático y del género también didáctico. Pero en la actualidad se maneja las clases de género en 5 grupos bien establecidos. Ya se ha separado la épica narrativa. ¿Ven? La épica es un género y la narrativa es otro género. Entonces estamos hablando de 5 géneros. Género épico, lírico, dramático, narrativo y expositivo. Para que las obras pertenezcan al género épico, deben relatar una serie de hechos memorables, hazañas extraordinarias de los héroes del pasado. El género épico cumple la función referencial, describe el mundo exterior, es muy objetiva. No hay que confundir la épica con la lírica, porque ambos géneros están constituidos en verso, están compuestos en verso.
Entonces, línea tras línea, los versos. Mientras que el género dramático puede combinar la prosa y el verso, porque hay monólogos, no hay parte cantada, recitada. El género narrativo sí es propiamente en prosa y el expositivo también en prosa. A ver, el género épico. Cada género tiene sus propias especies. ¿Cuáles son las especies del género épico? Dentro de este género épico, aquí vamos a encontrar la especie más antigua, que es la epopeya. Epopeya, aparecen las epopeyas. También el cantar de gesta. Cantar de gesta. Y el poema épico. El poema épico. Entonces tenemos como especies literarias de este primer género épico la epopeya, los cantares de gesta y el poema épico. Los tres van a relatar las hazañas de los héroes del pasado. Primera diferencia, podríamos establecer su origen. Las epopeyas son más antiguas. Las epopeyas aparecieron en edad antigua, quiere decir con la primera corriente literaria, que es el clasicismo. Las grandes epopeyas universales, ahí podríamos ubicar esas epopeyas que han trascendido en el tiempo, como la Ilíada y la Odisea, epopeyas atribuidas al gran Homero, la Eneida de Virgilio. Entonces pertenecen a este primer género y a esa primera especie, epopeya. La Ilíada, que relata las hazañas del protagonista Aquiles y generando su furia, su cólera, la cólera de Aquiles. Los cantares de gesta más bien surgieron en la Edad Media, en el medievalismo, con el objetivo de consolidar las nacionalidades. Los cantares de gestas también se van a caracterizar porque no tienen un autor, son obras anónimas. Cantares de gesta más conocidos tenemos en el país de Alemania el cantar de los Nibelungos, en Francia el cantar de Roldán, en España el cantar de Niocid, en Inglaterra el cantar de Beowulf, en Rusia el cantar de Igor, pero siendo el más popular el cantar de Niocid. Los poemas épicos dan inicio a la Edad Moderna, y la Edad Moderna se inicia con el Renacimiento. Los poemas épicos son más breves que las epopeyas, pero más cultos. El Renacimiento se inició en Italia, y es en Italia donde aparece el primer poema épico de Ludovico Ariosto, llamado Orlando el Furioso. Pero también podríamos hablar de otro gran poema épico que está en el país de España, pero el escritor lo escribe desde el Perú, por la época colonial, cuando el Perú estaba invadido por los españoles, La Cristiada, de Fray Diego de Ojeda. Entonces son las especies que forman parte de este primer género épico. Vamos al género lírico. El género lírico está constituido por expresar el mundo interior, las emociones, los sentimientos. Se caracteriza por ser subjetivo, y la función principal ya no será la función referencial, sino la función expresiva o emotiva. Ahí se refuerza este género. Este género lírico también tiene sus propias especies líricas. El género lírico es muy subjetivo, muchas veces está contado en primera persona. A ver, ¿cuáles son las especies del género lírico? Podríamos mencionar como especie, aquí hay muchas especies, ¿no? Vamos a mencionar las más importantes. Las églogas. Las églogas, también podría mencionar las odas, églogas, odas, las elegías, la sátira, otra especie muy empleada en este género, que es la sátira, el epigrama, otra especie, el madrigal, también podríamos mencionar al yarabí,
Yarabí, la rima, las rimas, las jarchas, también las jarchas, las epístolas. Entonces tenemos églogas, odas, elegías, sátira, epigrama, madrigal, yarabí, las rimas, las jarchas, las epístolas, y así podríamos ir mencionando otras especies. A ver, la diferencia entre la égloga y la oda. Todas están escritas en verso. La égloga es un canto pastoril, es un canto idealizado de los amores de los pastores. ¿Dónde se originan las églogas? Las églogas se originaron en el clasicismo, en la Edad Antigua. Los escritores que cultivan este género tendremos a Teócrito, como también a Virgilio, con sus geórgicas y sus bucólicas. Pero las églogas logran su popularidad en España cuando se inicia el siglo de oro español, con esta primera escuela lírica llamada la escuela petrarquista o italiana, liderada por Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega nos compone 3 églogas, siendo la mejor Salicio y Nemoroso. Salicio y Nemoroso. Él nos decía: oh, más dura que mármol, y a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve. Estoy muriendo y aún la vida temo. Entonces es un amor idealizado por un pastor, son las églogas. Mientras que las odas más bien constituyen un canto de exaltación, de entusiasmo, de alabanza, de admiración. Las églogas también aparecen en la primera corriente, que es el clasicismo. En el clasicismo griego notamos la presencia de Píndaro y de Safo. Píndaro con sus odas para alabar las proezas deportivas con sus 44 epinicios, y Safo para alabar la belleza de la diosa Afrodita. También en España las odas logran su popularidad con la segunda escuela lírica llamada la escuela salmantina de Fray Luis de León, y la oda más conocida, más popular, Oda a la vida retirada, donde él hacía una alabanza a la vida del campo en contra de la vida contaminada y bulliciosa de la ciudad. Y él nos decía: qué descansada vida la que huye del mundanal ruido y sigue la escondida por donde pocos sabios han ido. Entonces podemos utilizar nuestros versos para expresar nuestras emociones. Una elegía ya no es un canto de alegría ni de alabanza, sino por lo contrario, una elegía es un canto de dolor, porque los sentimientos pueden ser de alegría, pero también pueden ser de sufrimiento. Es un canto de dolor, es el canto fúnebre por la muerte de un ser querido. En España aparece el coplero Jorge Manrique, que a raíz de la muerte de su padre, que le causó tanto dolor, él le compuso 40 coplas por la muerte de su padre, el maestro. La sátira y el epigrama más bien son cantos satíricos, son cantos burlescos. Pero ¿cuál es la diferencia entre una sátira y un epigrama? Hay un punto para poder diferenciar. La sátira es un canto burlesco, pero esa burla va dirigido a un lugar, va dirigido a un paisaje, a un efecto físico. Mientras que el epigrama, esa burla va dirigido específicamente a la mujer o al aspecto sexual. Entonces, ¿a quién se dirige esa burla? La diferencia entre una sátira y un epigrama. Por ejemplo, en España, en el siglo de oro, en el barroco español propiamente, 2 grandes escuelas: la escuela culterana liderada por don Luis de Góngora y Argote y la escuela culterana de Francisco de Quevedo y Villegas. Ellos 2 genios, ¿no?, grandes escritores, pero eran enemigos por defender a su escuela, y empezaron sus ataques por sus defectos físicos. Quevedo le construye una sátira burlándose de su defecto de Góngora, que era su gran nariz, ¿no?, su nariz, y le decía: érase una nariz superlativa, érase un elefante boca arriba, éranse las
los defectos físicos de una persona. Mientras que el epigrama es una sátira, pero esa sátira dirigida a la mujer. Muchas veces en una relación amorosa estamos acostumbrados que el varón termine la relación. Pero ¿qué pasa cuando es al revés, cuando la mujer termina esa relación? Cuando el hombre es machista, no lo acepta. Y algunos escribirán pues sus epigramas burlescos en contra de la mujer, como lo hizo Ernesto Cardenal cuando era adolescente, ¿no? Herido porque la mujer lo abandona, él le canta: al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Pero entre nosotros dos, quien pierde más eres tú, porque yo podré amar a otras como te he amado a ti, pero a ti, mujer, nadie te amará como te he amado yo. Es una sátira contra la mujer. El madrigal más bien es un canto amoroso, tierno, así es el madrigal. El yarabí. El yarabí es una mezcla de sentimientos. Hay amor y también dolor. El cultivador de yarabí es nuestro poeta peruano, Mariano Melgar. Su musa de sus versos, su querida Silvia, su palomita. Pero ¿qué pasó? Hubo un engaño, ¿no? Un engaño entre comillas. Entonces él, esa palomita, su dulce palomita, ya no le va a llamar palomita, sino le va a llamar ingrata. Y en su yarabí número 1 le escribe: todo mi afecto puse en una ingrata, y ella inconstante me llegó a olvidar. Si así se trata un afecto sincero, amor, amor no quiero más amar. Jurando ser yo suyo, yo cumplí, pero ella no se acordó más. Mayor falsía, amor, amor no quiero más amar. Es como sufría Mariano Melgar. Entonces, una mezcla de amor y de dolor, eso es un yarabí. Si el yarabí es un canto amoroso, pero también de dolor, se combina el amor y el dolor, las rimas son pequeñas cancioncillas de amor. Y las rimas pues fueron cultivadas por el mejor romántico español, Gustavo Adolfo Bécquer. 96 rimas que brotaron de su ser y también dedicadas a la musa. Entonces, en una de sus rimas, la rima 91, él nos dice: podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal, todo sucederá, podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Ese es el sentimiento puro de la rima. Muy idealizado, es muy cierto, ¿no? Las jarchas aparecen, jarcha es una palabra escrita en árabe y da el inicio también de las primeras manifestaciones líricas en el medievalismo español, escritas en la lengua mozárabe. Pequeñas cancioncillas también en donde eran cantadas por la mujer, ¿no? Y en donde expresaba ese dolor por el amado que le había abandonado. Ay, Jaibibi, ay de mí, cómo sufría, ¿no? Cómo está mi corazón destrozado, enfermo de ti, le decía. Las epístolas, poesía en carta, pero también vas a encontrar novelas en carta. Si es una novela en carta, entonces ya pasaría al género narrativo, pero si es poesía en carta, recibe el nombre de epístola. Podríamos manifestar una escritora de epístola, lo tenemos en el Perú. Ella firmaba con el seudónimo de Amarilis. Estoy hablando de la epístola a Belardo. Ese Belardo era Félix Lope de Vega. Esta monjita se enamoró, ¿no?, de Félix Lope de Vega, del monstruo de la naturaleza. Las letrillas son pequeñas canciones que se caracterizan porque podemos encontrar 5 versos y el último verso siempre va a repetir en cada estrofa a manera de un estribillo. Letrillas, don Luis de Góngora y Argote es el cultivador de las letrillas. Y en el Perú tenemos pues a el mejor romántico peruano, Carlos Augusto Salaverry, en su poema Acuérdate de mí, cuando él va componiendo sus versos, cuando veas un ave solitaria cruzando el espacio, moribundo vuelo, buscando un nido entre la mar y el cielo, acuérdate de mí.
Entonces, cada vez que van cantando, estructurando su estrofa, el último verso siempre va a repetir, a manera del estribillo. Eso es una letrilla. Otro género dramático. Este género se ha creado con el fin de ser representado en un escenario frente a un público. Su estructura, actos y escenas. Podríamos también mencionar jornadas o cuadros. Va a cumplir principalmente la función apelativa del lenguaje. El género dramático. Según Aristóteles, la especie más bella y más importante de este género dramático es la tragedia. Aquí vamos a mencionar a la tragedia. La tragedia. Vamos a considerar este género en especies mayores y en especies menores. Como especies mayores, la tragedia. Otra, la comedia. Tragedia, comedia. La fusión de tragedia y comedia surge el drama. El drama. Otra especie dramática, el auto sacramental. El auto sacramental. Y los monólogos. Los monólogos, como especies mayores. Y como especies menores, el entremés, el sainete, la zarzuela, ópera, la opereta. Esas son las especies menores, mayores y menores. Todas se representan en un escenario frente a un público. Está estructurado en actos y escenas. La tragedia. La tragedia es la más antigua, la más extraordinaria. Se manifestaba que fueron compuestas para rendir tributo a los dioses. ¿Quién es el padre de la tragedia? El padre de la tragedia antigua es Esquilo, con su trilogía perfecta, La Orestiada. Otro representante de tragedia también podríamos mencionar en Inglaterra, un genio, William Shakespeare, sus tragedias Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, y en España, otro cultivador de tragedia, Federico García Lorca, Bodas de Sangre. La tragedia se caracteriza por su desenlace fatal, un desenlace catastrófico. Quiere decir la muerte del protagonista o en las grandes tragedias todos mueren. Esas son las tragedias. Comedia. La comedia más bien se caracteriza por presentar un final feliz, un final hilarante, divertida. ¿Quién es considerado el padre de la comedia antigua? El padre de la comedia antigua es Aristófanes y su mejor comedia, Las Nubes. El padre de la comedia nueva, Menandro, con su obra El Misántropo. Y el padre de la comedia moderna, Molière o Jean-Baptiste Poquelin, y su mejor comedia, El Avaro y el Tartufo. Esas son las comedias. Y en España también podríamos mencionar El Cid de las Niñas de Leandro Fernández de Moratín. Y en el Perú encontramos también una gran comedia, La Catita, de Manuel Asensio Segura. El drama. A veces el autor nos combina problemas, hay conflictos, se resuelven esos conflictos y tienen un buen desenlace. Ese es el drama. La mezcla entre tragedia y comedia, el drama. ¿En qué países, quiénes son los escritores que resaltaron por cultivar dramas? Sin irnos a otro mundo, a otros países, nos centramos en el Perú, en el antiguo Perú. Quiere decir, en la época incaica surgirá nuestro gran drama, el drama El Ollantay. Pero también podemos hablar de España. En España también hay grandes dramas. El drama de Pedro Calderón de la Barca y de Félix Lope de Vega. Félix Lope de Vega nos habla de un gran drama popular que se centra en la venganza colectiva de todo un pueblo cansado de los ultrajes de un comentador que abusaba, cometía excesos. Entonces el pueblo se rebela y lo asesina, llamado Fuente Ovejuna.
y un drama religioso filosófico, la vida es sueño. El auto sacramental se caracteriza por su contenido religioso o filosófico. Un cultivador de autos sacramentales es Pedro Calderón de la Barca, con su gran auto sacramental, el gran teatro del mundo. Los monólogos, hay diferentes tipos de monólogos. Hay monólogos trágicos, monólogos cómicos y el monólogo interior. Quiere decir que un solo personaje se aprende, construye todos unos sentimientos, una historia y solito lo cuenta frente a un público. Ese es el monólogo. El entremés y el sainete son pequeñas comedias, pero de un solo acto. Las grandes comedias tienen 3 actos, 5 actos. La diferencia entre el entremés y el sainete es la ubicación, donde aparece. Si esa pequeña comedia se ubica entre actos, ahí recibe el nombre de entremés. Si esa pequeña comedia se coloca al final de los actos, el sainete. La zarzuela es bailar, se baila con las castañas, ¿no? Es el bailar. La ópera y la opereta son cantadas. Y la diferencia entre la ópera y la opereta es el tiempo de duración. Las óperas son más extensas y las operetas son más breves. Y el más grande tenor es un peruano también, ¿verdad? Otro género, el género narrativo. En este género narrativo se relata una historia. Aquí participan personajes, un narrador, un tiempo, un lugar, muchas acciones. El género narrativo. Este género narrativo también tiene sus propias especies. ¿Cuáles son las especies del género narrativo? Tenemos aquí, ubicamos a la novela, el cuento, podemos ubicar a las fábulas, los mitos, las leyendas, también las crónicas. Entonces estamos mencionando novela, cuento, fábulas, mitos, leyendas, crónicas. Mencionamos a la tradición, las memorias, las historietas. También podemos mencionar a las parábolas y las epístolas. Fíjense que estoy volviendo a considerar epístolas en el género narrativo y también consideré en el género lírico las epístolas. Hay en dos grupos. Tú tienes a leer cómo está estructurado, si está estructurado en verso o la forma es en prosa. Si es en verso, lo ubicas en el género lírico, pero si es la prosa, ya pasa a ser el género narrativo. Por eso que es importante conocer estos conceptos básicos. Estos conceptos van a permitir para que el escritor, el literato, lo plasme en su obra, en su creación. A ver, todos van a relatar una historia. Tiene una estructura, un inicio, un nudo, un desenlace. Hay personajes. Pero la diferencia entre una novela y un cuento simplemente es el grado de extensión. Las novelas son más extensas, los cuentos son más breves. Pero también existen tipos de novelas. Hay novelas psicológicas, novelas románticas, sociales, novelas negras, que son las novelas policiales, todo tipo de novelas. Una gran novela psicológica está en el realismo ruso, de Fedor Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Una gran novela sociológica aparece en el realismo francés, Honorato de Balzac, Papagoriot. La primera novela picaresca, aquí observamos una imagen donde aparece la primera novela picaresca, que es el Lazarillo de Tormes. Los cuentos se caracterizan por ser muy breves. Tenemos un escritor italiano llamado Giovanni Boccaccio, quien escribió el libro más leído en el mundo después de la Biblia en esos tiempos, llamado el Decamerón, que
se convirtió en un libro prohibido, pero a pesar que fue prohibido, fue el más leído en su tiempo. Por su contenido fue prohibido, no por su contenido licencioso, picaresco, erótico. El Decamerón. En el Perú también tenemos grandes cuentistas como César Vallejo con su cuento Paco Yunque. Fábula. Las fábulas se caracterizan porque su afán de inculcar esos valores. Fábulas como en el Perú tenemos a Mariano Melgar, el cartero y el asno. En España al fabulista Félix María de Samaniego. Pero el padre de las fábulas es Esopo, con sus fábulas morales. Los mitos y las leyendas. Ambas especies tratan de explicar el origen de algo. Pero la diferencia sería que los mitos son de contenido religioso, sagrado, y las leyendas son de contenido histórico. En el antiguo Perú aparecen los grandes mitos y las grandes leyendas. Leyendas como las leyendas de Manco Cápac y Mamaollo, la leyenda de los hermanos Saya, pero que todavía se dieron a conocer con la llegada de los cronistas. Los mitos, como aquí nomás cerca en Vegeta, tenemos el mito de Pichama, otros mitos como el mito de Nailán, el mito de Pachacama, el mito de Huiracocha, o un libro famoso que es nuestra Biblia regional, Dioses de Huarochi. Las crónicas en la época de la conquista, entonces también surgen los cronistas. Esos cronistas como el Inca Garcilaso de la Vega, con sus obras del Inca Garcilaso, Comentarios Reales. También tenemos un cronista mestizo, Felipe Guamán de Ayala, Nueva Crónica y Buen Gobierno. Las epístolas son novelas en carta, como el primer romántico alemán, Johann Wolfgang Goethe, Las cuitas del joven Werther. Las parábolas son de contenido religioso, sentenciosos. Las historietas se caracterizan por su estructura, por contener viñetas, globos. Las memorias, cuando un escritor, una persona, él mismo te cuenta su vida, no hay que confundir con una biografía. En una biografía otros cuentan la vida de alguien. En cambio, en una memoria el mismo escritor cuenta su vida, como Mario Vargas Llosa, que escribió El pez en el agua, es su memoria de su propia vida. O también Gabriel García Márquez, Memorias de disputas tristes. La tradición. Hay un escritor peruano, cultivador de las tradiciones, las famosas tradiciones peruanas. Estoy hablando de don Ricardo Palma. Tradiciones como El rincón quita calzón, la historia de un cañoncito, Chicheñó. Entonces, historias basadas por el contenido, hay un contenido histórico, pero también romántico y una anécdota. Por eso se caracteriza una tradición. Otro de los géneros es el género expositivo. En este género expositivo vamos a encontrar como especies el ensayo. El ensayo, también encontramos a la oratoria, el ensayo, la oratoria, también podríamos encontrar ahí el artículo de opinión, el artículo científico, las tesis. Pero propiamente de la literatura son estas dos especies, el ensayo y la oratoria. En el ensayo tenemos que reconocer primero un problema, de ese problema analizarlo, asumir una posición y defender con argumentos. Ese es el ensayo. Un ensayo está estructurado en una introducción, un cuerpo y una conclusión. ¿Quién es considerado el padre del ensayo? El padre del ensayo es el escritor Michel de Montaigne. Michel de Montaigne es el padre del ensayo. Muchas veces han preguntado en los exámenes de admisión, muchísimas. ¿Quién es el padre del ensayo? Michel de Montaigne. En el Perú también se encuentran grandes ensayistas, como José Carlos Mariátegui, con sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, Manuel González Prada, con su famoso ensayo Páginas Libres, en donde está recreado un conjunto de conferencias y discursos, siendo el más conocido el discurso del Politeama, donde sentencian, ¿no?, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Este es el panorama de los diferentes géneros literarios, el género épico, lírico, dramático, narrativo y expositivo. Otro de los puntos importantes de la teoría literaria
son las figuras literarias. ¿Qué son las figuras literarias? Son recursos retóricos que utiliza el literato para poder embellecer la palabra mediante ese lenguaje literario, ese lenguaje ornamental, ese lenguaje exquisito que pertenece al nivel súper estándar. Pero hay una lista inmensa de figuras literarias. Quizás en este momento un literato está creando otra figura literaria. Por eso que vamos a explicar las más conocidas, las más empleadas en los versos. ¿Ya? Veamos. A ver, este grupo de aquí, anáfora, epífora, epanadiplosis, reduplicación y polípote. Son figuras que consisten en repetir palabras. Pero, ¿dónde repite? Ahí está el detalle. Cuando usted encuentra unos versos y observa que repite constantemente las primeras palabras de cada verso, a eso llamamos la anáfora. Entonces, la anáfora es la repetición de las mismas palabras al inicio del verso. ¿Cuándo se convierte en epífora? Cuando ya no se repite al inicio, sino las palabras se repiten al final de cada verso. La epanadiplosis, cuando la misma palabra se repite tanto al inicio como al final del verso. La reduplicación, cuando la misma palabra se repite 2 o 3 veces en el mismo verso. Y el polípote, esa palabra la hacemos derivar, por algunos le llaman derivación, polípote o derivación, pero la hacemos derivar en sus morfemas flexivos, a la misma palabra. Por ejemplo, encontramos aquí, dice, vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños, vuelve a tu dulce nido, no vuelve mi palomita. Está repitiendo una misma palabra, vuelve, vuelve, vuelve. Entonces está repitiendo la misma palabra al inicio del verso. Cuando repite al inicio, ahí recibe el nombre de la anáfora, al inicio de los versos. Pero si encontramos, por ejemplo, acá, no digáis que la muerte huele a nada, que la ausencia de amor huele a nada y la sombra huele a nada. Se está repitiendo al final, huele a nada, huele a nada, huele a nada. Las mismas palabras al final de los versos. Ya no se recibe el nombre de anáfora, ahora se convierte en una epífora. Pero ¿qué pasa si encuentras tu verso? Cállate, Edipo, cállate. Inicia con la palabra cállate y termina el verso con la palabra cállate. Eso se llama la epanadiplosis. Pero si los versos fueran la expresión, todos gritaban Gardín, Gardín, Gardín. Está repitiendo la misma palabra, Gardín, Gardín, Gardín. Una palabra, varias veces, reduplicación. En el polípote repite pero en sus morfemas flexivos. Si yo tengo la palabra quiero, cambia por queremos, quisiera, ¿no? Entonces va derivando la misma palabra. No tenemos por aquí un ejemplo. ¿Ya? Otro grupo de palabras, antítesis, oxímoro. El antítesis y el oxímoro, estas dos figuras, son consideradas figuras de oposición. Se oponen las ideas, pero la diferencia sería que en el antítesis hay una oposición total, como un antónimo absoluto, y en el oxímoro una aparente oposición. Por ejemplo, en antítesis podríamos decir, el de Manuel González Prada, en uno de sus poemas, nos dice el término vivir y morir, ¿no? Vivir y morir. Entonces hay una idea opuesta entre vivir y morir, pero para que sea en el oxímoro sería eres mi dulce veneno. Parece que se opone dulce y veneno, pero no son antónimos absolutos. En cambio, vivir y morir, ahí sí, hay un antónimo. El hipérbaton y el retruécano son figuras de desorden lógico de la expresión, pero la diferencia es que en el hipérbaton, cuando desordeno y vuelvo a ordenar, el significado no cambia. En el retruécano, al desordenar y volver a arreglar, sí varía, se altera el significado.
Por ejemplo, volverán las oscuras golondrinas a su balcón sus nidos a colgar. Empieza por el predicado, el verbo, volverán. Pero si yo lo arreglo, las oscuras golondrinas volverán a sus nidos a colgar. Es lo mismo. En cambio, el retrógrado no, altera el significado. Por ejemplo, más vale perder un minuto de la vida que perder la vida en un minuto. Se cambió el significado, es lo mismo. Otra figura, la prosopopeya. La prosopopeya es una figura que consiste en agregar características o acciones que no le corresponden a los seres inertes. Eso es una prosopopeya. Por ejemplo, hoy la tierra y los cielos me sonríen. ¿La tierra y los cielos pueden sonreír? No, ¿verdad? Porque es un ser inerte, no sonríe. Hay una presencia de una prosopopeya. Polisímmetro y asímmetro. Poli es varios, polivarios. Cuando usted observa que en sus versos repite constantemente las conjunciones, ese es un polisímmetro. ¿Cuáles son esas conjunciones? Puede ser y, ni, que, y corre, y salta, y llora, y acunde, y echa raíces. Polisímmetro. Pero ¿qué sucede si suprimo esa conjunción y la reemplazo por una coma enumerativa? Corre, salta, vuela, acunde, ¿ve? Y en cada pausa, al escribir, lo represento con una coma. Ese polisímmetro se convierte en asímmetro. Símil y metáfora son figuras de comparación. El símil utiliza un conector comparativo, que es como, parece, figura, semejante, cual, pero el más empleado el como. Tus ojos son como dos luceros que alumbran mi sendero. Está comparando los ojos con los luceros. En cambio, las metáforas, hay dos tipos de metáforas. Las metáforas puras y las metáforas impuras. Las metáforas impuras son aquellas que se pueden confundir con el símil porque comparan. Pero la diferencia es que no hay conector. Si en el símil era tus ojos son como dos luceros, en una metáfora impura podría decir nuestras vidas son los ríos. Parece que compararan la vida con los ríos, metáfora impura, pero no tiene conector común, ni parece, ni semejante. En cambio, las metáforas puras se encuentran en sentido figurado. Los cabellos de oro, ¿no? Los cabellos de oro, pero ese oro se refiere que son de cabellos rubios, es de la metáfora propia, pura. Parodomás es la figura que consiste en utilizar sonidos parecidos. Está relacionado con los parónimos, ¿no? Parecida escritura, parecida pronunciación, diferente significado. Aliteración y asonancia son figuras de sonido, igual que la onomatopeya, son figuras de sonido. Pero la aliteración se diferencia con la asonancia. En la aliteración repite el mismo sonido consonántico y en la asonancia repite el mismo sonido silábico. Esa es la diferencia. Yo te digo, por ejemplo, solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Hay una consonante que se repite, la S, solo, la S, C, la S, escuchaba, ES es la S, las vocales son muy distintas, por lo tanto, aliteración. Pero si la expresión fuera a rey muerto, reino revuelto o rey puesto, entonces está repitiendo la T y la O, to, es un sonido silábico, figura, asonancia. Si utilizo los sonidos que emiten los animales o los fenómenos de la naturaleza, por ejemplo, me desperté con el kikiriki del gallo. Estoy utilizando el sonido del gallo, ¿no? El kikiriki. Entonces eso se llama la onomatopeya. Si yo utilizo palabras innecesarias, términos reiterativos, por ejemplo, lo vi con mis propios ojos. ¿Con qué otra cosa más puedes ver? Solamente lo vi. Con mis propios ojos es el término innecesario. Para la gramática sería un vicio de dicción, una redundancia, pero para la literatura es una figura literaria, un pleonasmo. El autor lo hace adrede, solo para reforzar su expresión. Pero para la gramática un vicio de dicción, sube arriba, baja abajo, sale afuera, dentro adentro, ¿no? ¿Qué es eso?
Entonces es un vicio de edición. Pero para la literatura, figura literaria, porque el poeta tiene la licencia, el permiso. El elipsis es una figura de supresión, se suprime palabras y se reemplaza por una coma, una comita elíptica, no es una coma enumerativa, es una coma elíptica. Las violetas tienen vaga armonía, las rosas suave olor. Esa pausa que hice, coloqué la comita para no estar repitiendo tienen, porque se utiliza el mismo verbo, pobreza lexical. En cambio la pausa, elegancia sonora, la diferencia. Mira, ¿cuántas figuras? Eufemismo. El eufemismo es una figura que consiste en utilizar palabras agradables para decir lo desagradable, porque hemos dicho que la literatura es arte, la literatura es belleza, ¿verdad? Si por ahí, por ejemplo, estamos caminando y nos roban la cartera, nos roban el celular, nosotros no vamos a utilizar toda nuestra lista de ofensas, de agravios, no, porque somos gente culta. Entonces utilizamos palabras agradables para decir lo desagradable. Le dirás a esa persona, eres el amante de lo ajeno. Ese es un eufemismo. Una gradación. Gradación viene como de gradas, ¿no? ¿Para qué sirven las gradas? Para subir y para bajar. Entonces el poeta a sus versos le hace ganar intensidad o le hace perder intensidad. Por ejemplo, creo que por aquí hay un ejemplo. A ver, tenemos... No hay por aquí de ese ejemplo, pero va perdiendo, ¿no? Mi dolor está en intenso y se siente en aire, en humo, en nada. Como va disminuyendo, ¿no? En aire, en humo, en nada. Perdió intensidad el verso, eso se llama el pleonasmo. Eso se llama la gradación. ¿Qué es el calambur? El calambur es una figura literaria que consiste en jugar con las sílabas. Tú puedes decir Ave César de Roma, Ave César de Roma, pero tú juegas con las sílabas y puedes construir Ave César de Roma. ¿Ves cómo juegas con las sílabas? Ese es el calambur, un juego de palabras. El epíteto. El epíteto es la figura que consiste en agregar adjetivos inherentes, cualidades propias, innatas. Puedo decir, por ejemplo, sangre roja, el color rojo es propio de la sangre. Puedo decir pasto verde, el verde, ese color verde es propio del pasto, suave algodón, las características innatas, esto es el epíteto. Ahora vamos a ver unos ejemplos, cómo te vienen en los exámenes de admisión. En los exámenes de admisión te van a colocar un pequeño poema y en ese poema te preguntarán qué figura literaria aparece o qué figura literaria no aparece. Hay que saber reconocer primero los conceptos y después ya lo aplicas. Hay muchas otras figuras, hay más figuras también. ¿Cuántas figuras? A ver, por aquí. Vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Mira que hay cazadores con intento inicuo, te pondrán en sus redes mortales atractivos. ¿Qué figuras literarias aparecen? A ver, si observamos la repetición, hace un momento decíamos vuelve, vuelve, vuelve. ¿Cómo se llama esa figura? Esa figura recibe el nombre de la anáfora, porque está repitiendo al inicio las mismas palabras. Pero ¿qué más hace el poeta? El poeta dice, vuelve mi palomita. ¿Qué representa la palomita? La palomita es el símbolo de la mujer. Entonces, vuelve a tu dulce nido. ¿Qué representa el nido? El nido representa el hogar. Estamos hablando en un sentido figurado, la presencia de una metáfora. Entonces ahí estaríamos hablando de la metáfora. Hay una anáfora, hay una metáfora. Pero el poeta también está rogando, está suplicando, vuelve, vuelve, que no puedo vivir sin tu cariño. ¿Será cierto que si se va el amado no vamos a poder vivir sin él? Estamos exagerando. Esa figura se llama el hipérbole. Por ahí debe estar el hipérbole. Hipérbole, la figura de la exageración. Pero también estamos rogando, vuelve, vuelve, rogamos. Cuando se ruega, se convierte en la figura de la deprecación.
deprecación, del ruego, de la súplica. ¿Y qué es la execración y la imprecación? Esas son figuras de maldición. Si tú maldices a otra persona, imprecación. Pero si la maldición va dirigida a sí mismo, execración. Puede, de repente te sucede un acto vergonzoso y tú dirás, ojalá me trague la tierra. O sea, te maldices a ti mismo. Execración. Pero como la canción, ojalá que te mueras, se abra la tierra y te hundas en ella. Estás maldiciendo a otros. Eso es la imprecación. Pero si tú ruegas, vuelve, que ya no puedo vivir sin tus cariños. La deprecación, la figura del ruego, de la súplica. A ver acá, ¿qué otras figuras encontramos? Pobre niña rica. ¿Cómo una niña rica va a ser pobre? Ideas opuestas, ¿verdad? Pablo parece un muerto viviente. ¿Cómo un muerto viviente? Valiente, cobarde. Ideas que se oponen. Si las ideas son de oposición, puede ser una antítesis o un oxímoron. ¿Cuál de las dos? Tú tienes que analizar. Pobre, rica, ¿no? Entonces, muerto viviente. Entonces estamos hablando de un antítesis. Villanos te maten, rey. Villanos que no son hidalgos, te destrocen y te desaparezcan. ¿Cuál es la intención del hablante? ¿Cuál es la intención del escritor? Está maldiciendo, ¿no? Villanos te maten. Entonces, ¿cómo se llama la figura de la maldición a otra persona? La imprecación. Hoy la tierra y los cielos me sonríen. ¿Puede sonreír la tierra y los cielos? No, ¿verdad? Estamos agregando características que no le corresponden a los seres inertes. Figura, esa es la prosopopeya. Prosopopeya. A ver, hay unos puntos suspensivos. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto y me ha mirado. Cuando usted observa estos puntos suspensivos, son signos, también es una figura. Aquí el poeta retiene una idea. Cuando se retiene la idea y coloca los puntos suspensivos, se llama la reticencia, otra figura literaria. En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Está repitiendo la S, ¿no? El sonido de la S. Solamente S, porque la vocal es distinta, figura la aliteración. Otra figura, te dije 1000 veces que laves los platos. ¿Qué está haciendo? Exagerando. La figura de la exageración es el hipérbole. Y así vas a encontrar otras figuras más. Hay que conocer primero en qué consiste cada una de estas figuras para aplicarlos en los ejemplos, en esos versos. Por eso que nuestros escritores, nuestros literatos, se basan en toda la teoría literaria para poder crear esa obra, ese producto final y deleitar a su lector. Bien, jóvenes, esta ha sido nuestra clase de hoy, la teoría literaria. También vamos a estudiar la literatura universal, literatura peruana, literatura española posteriormente. Sigan cuidándose. Muchísimas gracias y hasta luego. Hoy por hoy conocemos muchísimos géneros literarios y podríamos enumerar una lista enorme, pero ¿fueron siempre así? ¿Siempre hubo esta cantidad? ¿Se quedan quietos los géneros literarios? ¿Cambian? ¿Mutan? Eso vamos a verlo. Cuando pensamos hoy en géneros literarios, se nos vienen a la cabeza muchísimos. La ciencia ficción, el realismo mágico, el realismo, la novela histórica, la novela romántico-histórica, el terror, el horror, la fantasía, y podríamos seguir enumerando muchísimos géneros literarios, pero todo tuvo un comienzo, y eso fue más o menos alrededor del 335 a.C., y fue Aristóteles, que en su libro Poética dividió a la literatura en 4 tipos de géneros: el épico, el lírico, el dramático y el didáctico. Cada uno de estos 4 géneros pretendían explicar la razón de existir de los géneros literarios. Cada uno de ellos tenía un objetivo diferente. Si empezamos por el épico, es lo que más se parece hoy a lo narrativo nuestro, a las novelas, a los cuentos. Tiene que ver con un narrador
que a veces es omnisciente, que a veces es una tercera persona, que a veces es el protagonista y habla en primera persona, que va contando una historia que puede ser real o no. Hoy por hoy incluso puede ser real y ficcionalizada, y lo vamos a ver más adelante, que es un nuevo género que se llama autoficción, pero siempre hay personajes y una acción, y el fin de la épica es contar algo, contar una historia. Desde la lírica, que es lo que nosotros conocemos como poesía, el fin, según Aristóteles, no es tanto contar algo como lo es en lo épico, en lo narrativo, sino más bien expresar sentimientos. Y la lírica es la que más uso hace de los recursos estilísticos, que nosotros conocemos con otros nombres, como por ejemplo la metáfora, la comparación. Son formas de géneros de literatura que buscan transmitir sentimientos. No tanto contar nada, muchas veces los poemas son abstractos, no entendemos muy bien de qué se tratan, quién es el personaje principal, y no importa, porque en la lírica lo que importa es principalmente que el poeta o la poeta pueda expresar a partir de los recursos estilísticos una sensación, un sentimiento o una emoción. Luego, obviamente, el dramático es lo que nosotros relacionamos hoy con el teatro, y el sentido del dramático es opuesto al narrativo o al épico, al primer género que describe Aristóteles. ¿Por qué? Porque el dramático no tiene narración, tiene puramente diálogo. Los personajes entran en acción en un escenario y necesitan de una audiencia, porque el género dramático, según lo concibe Aristóteles, tiene el propósito de entretener, convocar, conmover, hacer preguntar a una audiencia, alguien que mire y completa ese texto que en sí mismo no tiene mucho más sentido si no hay alguien que los esté mirando y escuchando. Y por último, el género didáctico. Y este género ha progresado desde Aristóteles hasta hoy con muchísimas variedades, pero sobre todo es el género del ensayo. Hoy lo conocemos como ensayo. ¿Y qué género es este? Es el género que busca explicar algo, dar a conocer algo, expresar una idea y convencer al lector de que esa idea es la correcta, que es la que vale. Entonces aquí no es tan importante los recursos estilísticos, no es tan importante la narrativa, el estilo, sino más bien la capacidad del escritor o de la escritora de convencerte de una hipótesis que plantea en ese ensayo, y el objetivo final, como bien dice la palabra del género didáctico, es enseñarte algo. Ya en su momento, en su poética, Aristóteles no se quedó contento con la división de estos 4 géneros, entonces a cada uno de ellos los dividió en subgéneros. En el caso del género épico, que habíamos dicho que es lo que más se parece hoy a la novela o a la narrativa, lo dividió en cuentos, que son, como los conocemos hoy, muy parecidos, breves, con pocos personajes, con una acción que se desarrolla y termina. La novela, que también tiene que ver más con descripciones, pensamientos de los personajes, muchos personajes, una longitud obviamente muchísimo más larga que el cuento y una complejidad en la argumentación mayor. También pensó en lo que llamamos el poema épico, que son grandes hazañas que buscan ensalzar el patriotismo o las hazañas de un pueblo, como puede ser la Eneida de Virgilio, y después los cantares de gesta, que son más historias que tienen que ver como el cantar del Mneocid, por ejemplo. Tienen que ver con personajes muy particulares que avanzan en la vida y se encuentran con diversos problemas, hay aventuras, hay personajes particulares, es muy idiosincrático y divertido en general. Es mucho más divertido que los poemas épicos que buscan una solemnidad que el cantar de gesta no tiene. Y por último, los romances líricos, que también ahí mezclan un poco de todo. Son esos romances que tienen que ver con luchas, guerras, ausencias prolongadas de los personajes principales, sufrimiento, amor, desamor, desencuentro, pero que básicamente convocan al lector a pensar en una novela de aventuras, como sería hoy. En la época de Aristóteles, la lírica era lo más desarrollado, con lo cual hay una cantidad de subgéneros literarios dentro de lo que es la lírica, y vamos a mencionar algunos pocos, como por ejemplo la canción, que siempre estaba asociada a un tema amoroso, la oda, que siempre está asociado a algo que es superior, el amor, el sacrificio. Siempre que se piensa en una oda es seria, es solemne. Una elegía, que es una canción o un poema que se le escribe a alguien que ha muerto, y así sucesivamente. Aristóteles va nombrando una cantidad enorme de subgéneros líricos
para un poco enmarcar un género literario que en su época estaba muy floreciente y entonces necesitaba que se lo catalogue de alguna manera para poder discriminar si lo que íbamos a escuchar al teatro o en una esquina o a un poeta era una oda o una sátira, que en general se hacía para reírse y para burlarse de algún personaje. Cada uno de estos géneros, subgéneros literarios de la lírica, del poema, están muy bien descritos y analizados en la poética de Aristóteles. Y llegamos al género que en la época de Aristóteles era fundamental, que es el género dramático. Siempre se habla del teatro griego, con lo cual dividir el teatro en distintos subgéneros era fundamental para que se entendiera qué iban a ir a ver los espectadores, si iba a ser una comedia, si iba a ser un drama o si iba a ser una tragedia, que no son lo mismo, drama y tragedia. La comedia, en general, los protagonistas son personas normales, gente de a pie, con situaciones a resolver que son muy graciosas, nada peligrosas, nadie sufre, nadie llora. La idea es reírse, divertirse un rato y un poco incluso burlarse de uno mismo y burlarse hasta del público, de los que están viendo la obra, que se sienten mayormente representados en esos personajes. El drama, que también puede ser dramático cómico, porque en general el drama tiene momentos como para aflojar y desinflar un globo, como decimos en teatro, ¿no? Se genera una tensión con un drama que los personajes sufren, lo pasan mal y se vuelve como tenso y decís, bueno, acá hay que aflojar un poquito porque si no va a explotar todo por los aires, y en teatro se dice desinflar el globo, ¿no? Y ahí entra una escena cómica que afloja la situación y no es tan tensa, y en general son dramas que tienen que ver con problemas familiares, de desamor, de engaño, problemas que tienen que ver con abandono o con ilegitimidad, cosas que son un poquito de más nivel, entre comillas, de complejidad que la comedia, pero que se resuelven de alguna u otra manera y alguien sale siempre bien parado de esas situaciones, mientras que en las tragedias la protagonizan generalmente reyes, gente de la alta alcurnia, y ahí todo termina siempre mal. Pensamos en una tragedia perfecta, es Hamlet, de Shakespeare, en donde queda solamente una persona para contar todo lo que pasó, porque cuando llegan los invasores, todos los personajes principales están muertos en el piso, están todos muertos, excepto uno, que el último en morir es Hamlet, y le dice, quédate para contar mi historia, porque si no, ¿cómo se escribe Hamlet? Si no hay alguien que la puede contar. Y eso es una tragedia. Las tragedias son más duras, en general involucran gente, como decía recién, de la alta alcurnia, reyes, que están a cargo de espacios de poder, y entonces ahí los temas son la política, la corrupción, el engaño, los dobles discursos, y sobre todo y más que nada la búsqueda del poder, que en las tragedias siempre hace que todo termine mal. El género didáctico, como el término didáctico es como una definición de paraguas en el que debajo podemos poner muchísimas cosas, es el que más está actualizado en este sentido. Son todos aquellos textos que tienen como, habíamos dicho, como fin informar, enseñar, dejar un mensaje, convencer al que lee. Y hoy por hoy se ha ampliado en este paraguas que es el género didáctico, biografías, autobiografías, ensayos, crónicas, investigaciones que se publican, todo eso que tiene que ver con el mundo del conocimiento, con el mundo del saber, con el mundo del pensamiento, con historias personales, con historias de crecimiento, pero que no tienen nada de ficción y que a lo mejor buscan simplemente que vos te enteres de algo que pasó. Tiene que estar bien narrado, pero no necesariamente ser literario, tiene que estar bien documentado. Esa es una cualidad muy necesaria del género didáctico, y busca, como decía recién, que te enteres de algo, convencerte de algo o cambiar tu opinión sobre algo. Por eso son tan importantes y tan definitivos ciertos ensayos que se han escrito a lo largo de la literatura. Lo que sucede con estos subgéneros y géneros que creó Aristóteles, que no los creó, simplemente los clasificó porque ya existían, es que con el correr del tiempo y más de 2000 años después han mutado, han algunos dejado de existir, se han transformado en otra cosa, hay muchísimos géneros nuevos, y mientras nosotros estamos hablando aquí y vos me estás escuchando del otro lado, seguramente se está gestando un nuevo género literario. Así que yo te invito a que recorras conmigo el camino de los géneros literarios actuales para ver qué similitudes y qué pequeñas diferencias tienen que los hacen géneros en sí mismos.
Jóvenes, buenas noches, te habla el profesor Rivas y el día de hoy nos hemos dado cita para desarrollar los géneros literarios. En la clase anterior habíamos hablado de las figuras literarias y ahí habíamos clasificado las figuras por su significación, de construcción y también por el sonido. Para poder en este caso crear un sentido estético a la hora de escribir un verso o una frase. Esto es lo que distingue del sentido literal de las frases o de las palabras. Así, por ejemplo, un ejemplo claro es los libros de autoayuda y los libros literarios en esencia, ¿ok? Los libros de autoayuda tienen un sentido literal. No hay mayor trabajo en las figuras que ellos plantean, mientras que en las obras literarias sí se maneja pues un estado de estética, de belleza, de imágenes que realmente cuando son leídas pues te estremecen, hace que tu piel se escarapele, ¿ok? En ese sentido, vamos a hablar de los géneros literarios y para ello debemos decir que el primer hombre en llevar a cabo un tratado literario fue Aristóteles. Fue el primero en desarrollar el primer tratado literario que va a titular como la Poética. Para entonces ya se habían escrito muchísimas obras literarias, muchísimas manifestaciones literarias. En ese sentido, él las va a tomar y las va a clasificar según sus características. Por ejemplo, va a determinar el género épico, el género lírico, el género narrativo, el género dramático. Pero el ensayo, el género expositivo, hasta ese entonces todavía no se había formalizado. Pero déjame decirte que ya en el mundo clásico se había publicado, por ejemplo, el libro de Marco Tulio Cicerón sobre la naturaleza de los dioses, que es una obra filosófica literaria que ya es una especie de ensayo que posteriormente, en la Edad Moderna, Michel de Montaigne va a desarrollar o va a crear este género y a él se le va a denominar como el padre del ensayo. ¿Está bien? Es así también que Platón en su obra El Banquete, con esos discursos que él va explicando que son dados por otros filósofos, también ya es una especie de ensayo literario porque hay mucha retórica en sus frases, en sus líneas. Has de leer tu amigo. Pero déjame decirte, amigo, que los géneros literarios, bueno, van a presentar al género épico. Este género épico que presentan tres especies, que es en este caso la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. Pero, profe, ¿cómo lo voy a diferenciar? Porque yo he leído que estas tres especies están escritas en verso, y tienes razón. Tanto la epopeya como el cantar de gesta y el poema épico son escritos en verso. Y los tres exaltan, escúchame, exaltan las hazañas de los héroes nacionales, de los héroes, ¿está bien? Exaltan las hazañas de los héroes, como por ejemplo, si nosotros citamos a un héroe de la Edad Antigua, vamos a citar a Aquiles, podríamos también citar a Patroclo, a Héctor, a Paris, a Odiseo, entre otros, a Néstor, por ejemplo, ¿ok? Pero estos héroes que tienen un vínculo con los dioses, con las divinidades, se va a dar aquí, en la edad, escúchame, en la edad antigua, ¿ok? En la edad antigua. ¿Por qué? Porque en la edad antigua surgen las epopeyas que eran cantadas por los aedos. Uno de ellos, por ejemplo, es Homero, quien te va a presentar la Ilíada y la Odisea. A él se le atribuye estos dos libros, ¿ok? Pero claro, estos libros que yo te he presentado ya es una versión en prosa, pero estas obras fueron escritas en verso y ha sido con el paso del tiempo que han tomado esta forma. ¿Está bien? Recuerda, las epopeyas surgen en la Edad Antigua, exaltan las hazañas de los héroes y su vínculo con los dioses, ¿ok? Ahora, el cantar de gesta. El cantar de gesta corresponde a la edad
a la Edad Media, ¿ok? A la Edad Media. ¿Está bien? A la Edad Media. En la Edad Media empiezan a explicar, a describir, a contar las hazañas de esos héroes nacionales, como por ejemplo el Rodrigo Díaz de Vivar, que corresponde al poema del Mío Cid o Cantar del Mío Cid, o simplemente Mío Cid. Hay versiones acerca de este título. Lo cierto es que en este Cantar del Mío Cid se exalta pues las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar y su lucha por la reconquista, buscando el perdón del rey Alfonso VI. No te vayas a olvidar, ¿ok? Del mismo modo que las epopeyas, también en los cantares de gesta van a estar escritos en verso, van a exaltar las hazañas de los grandes héroes. Lo que diferencia es la época. Ahora, los poemas épicos, estos poemas épicos corresponden a la edad moderna, ¿ok? A la edad moderna. Aquí, por ejemplo, vamos a exaltar las hazañas de Vasco da Gama en ese libro de Luis Camus titulado Las Lusiadas. ¿Está bien? Esas son las especies épicas. Pero ahora, cuando nosotros hablamos del género lírico, este género lírico, amigo, escúchame, expresa el mundo subjetivo del autor. ¿Qué es el mundo subjetivo? Pues el mundo interno, amigo, el mundo abstracto. ¿Y qué ha pasado? Que tú, como una persona que empieza a amar, se enamora o siente amor, ya sea paternal o fraternal o amical, filial, en fin, amigo, estás experimentando una serie de sensaciones, ¿ok? Entonces, cuando hay conflictos con estas sensaciones, es como si se te ataran, se te anudaran en el corazón o dentro de ti, ¿ok? Y llega un momento que tú quieres liberarlo. Y esa liberación para los poetas se da a través del género lírico. Por ejemplo, César Calvo, un escritor peruano que ya falleció hace mucho tiempo, él decía, ¿no? ¿Por qué se escribe un poema? Y es que muchos no lo entienden, y es que los poemas corresponden al género lírico. Claro, él, después de una reunión con el maestro Parra y con Enrique Lin, a manera de discurso, escribe un poema, y yo te quiero leer este poema, ¿ok? Mira, presta atención. Todo lo que he dicho antes, todo lo que he escrito antes, en una única boca, en una palabra, en una letra sola, emparentada desde hace siglos con las grandes estrellas aún no descubiertas. Siento que cada libro, cada poema, cada verso obedece a sus propias intransferibles leyes. Tiene su tiempo de luz, como las vendimias, y su sed de llorar, como los hombres. De allí que definir me resulte tan fácil e imposible al mismo tiempo. Pienso en Nicanor Parra y en las incansables respuestas que nos dimos una tarde allá en lo alto de su casita en los Andes chilenos, cuando nuestros hermanos del sur vivían mediodías nocturnos y no la pesadilla de traiciones y sangre que resisten ahora, y cuando Enrique Lin exclamó de pronto en el centro de un gran vaso de vino: ¿para qué coño se escribe? A fin de cuentas, un poema, y aquí voy. Se escribe un poema para sentirse el centro del mundo. Se escribe un poema para ser más fraternos a los hombres, o sea, para intentarlo, o sea, para que la poesía sirva para alguna cosa. Se escribe un poema para no sentirnos el centro del mundo. Se escribe un poema para ahuyentar a una muchacha. Se escribe un poema para sacarle un par de libras a un amigo. Se escribe un poema para ayudar a la revolución. Se escribe un poema para que los maricas nos odien mucho más. Se escribe un poema para que el poema nos acompañe, para no estar tan inexplicablemente solos. Se escribe un poema para duplicar el orgasmo, o al menos para ponerle un espejo delante. Se escribe un poema para no tener tiempo de hacer otras cosas, como por ejemplo para no tener tiempo de sufrir. Se escribe un poema para no
para que nuestra tía más querida pueda decir a todos que tiene un sobrino que escribe un poema. Se escribe un poema para rascarse la barriga en la playa, para emborracharse en Surquillo sin que a uno los asalten los señores chaveteros, para darse un descanso entre polvo y polvo, para hablar de ello en el Instituto Italiano de Cultura, para que a uno le consideren todo, para que a uno no le consientan ni un comino. Se escribe un poema para que los psiquiatras no nos cobren y para que aquella rubia se sienta inmortalmente poseída y para que los hermanos como Ángela Bendaño no sientan tanto frío en las prisiones. Y para que el general Velasco lea estas líneas y sepa que Avendaño sigue preso por orden de una culebra disfrazada. Y se escribe un poema para viajar a los congresos de escritores con todos los gastos pagados, y para ponerle el cascabel al gato, y para poder comer con la mano en los salones si nos viene la gana, y para morirse de hambre, y también para no morirse de hambre, y para quedar como un perfecto cojudo en todas partes, y para usar calzoncillos de colores sin que se nos acuse de maricas, y para que ciertos cadetes nos dejen a solas con sus novias creyendo que lo somos. También se escribe un poema para no afeitarse nunca, para ir al baño sin remordimientos, para ir al comedor sin remordimientos, para ir al dormitorio sin remordimientos. Y se escribe un poema para sentirse culpable de todo y con esos materiales llegar a escribir un poema. Y también se escribe un poema para reírse a gritos. Y para vivir también se escribe un poema y para tener un pretexto para no vivir, etcétera. Y a propósito de etcétera, se escribe un poema para no escribir cosas peores como cartas de amor, cartas financieras, facturas por pagar, tratados de filosofía miraflorina, y se escribe un poema por incapacidad, cuando se ha fracasado como buen derecho en la selección del colegio, ¿cuál es mi triste caso? Y se escribe un poema para intensificar la vida, como dice Stefano Baranz. Y se escribe un poema, finalmente se escribe un poema para que en algún lugar del mundo, mañana o dentro de 20 años, la pareja que está por suicidarse alcance a leerlo y desista por lo menos unos días y comprenda que la vida es siempre hermosa a pesar de la vida y a pesar del poema. Extraordinario poema de César Calvo. Evidentemente, ahí hay una expresión de ese mundo subjetivo que explica el género lírico. O por ejemplo, lo que hace Pablo Neruda. Porque si esto no libera el mundo subjetivo, no sé qué podría hacer. Escucha, por favor, atento a los versos del Premio Nobel de 1971. Si tú me olvidas. Si tú me olvidas, quiero que sepas una cosa. Tú sabes cómo es esto. Si miro la luna de cristal, la rama roja del lento otoño en mi ventana, si toco junto al fuego la impalpable ceniza o el arrugado cuerpo de la leña, todo me lleva a ti, como si todo lo que existe, aromas, luz, metales, fueran pequeños barcos que navegan hacia las islas tuyas que me aguardan. Ahora bien, si poco a poco dejas de quererme, dejaré de quererte poco a poco. Si de pronto me olvidas, no me busques, que ya te habré olvidado. Si consideras largo y loco el viento de banderas que pasa por mi vida y te decides a dejarme a la orilla del corazón en que tengo raíces, piensa que en ese día, a esa hora, levantaré los brazos y saldrán mis raíces a buscar otra tierra. Pero si cada día, cada hora, sientes que a mí estás destinada con dulzura implacable, si cada día sube una flor a tus labios a buscarme, ay, amor mío, ay mía, en mí todo ese fuego se repite. En mí nada se apaga ni se olvida. Mi amor se nutre de tu amor, amada, y mientras vivas, estará en tus brazos sin salir de los míos. Muy bien.
está claro lo que dice Pablo Neruda. Esa es la poesía. Liberarte, expresa todo eso que nos hace daño, pero que muchas veces queremos tenerlo ahí, ¿verdad? Pero bueno, el género lírico es aquel género que más especies presenta, sin dejar de lado las especies líricas incaicas, ¿no? Como por ejemplo el ayataki, el huacataki, la moray, el urpi, por ejemplo, que ya hablaremos de esas especies quechuas, esas especies líricas quechuas cuando entremos a literatura peruana, ¿ya? Pero por ahora vamos a observar estas especies. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las odas, como entenderás, son composiciones líricas que fueron escritas para los juegos, ¿ok? Por ejemplo, aquí nosotros podemos citar a la oda pindárica a Grau de Manuel González Prada, aquel hombre que va a ser considerado como el precursor del modernismo, como precursor del indigenismo, como el sibarita, como el apóstol de la muerte, y su obra más importante, sin ninguna duda, será Páginas Libres, ¿ok? Esas son las odas. Composiciones líricas que fueron dirigidas a los juegos, por ejemplo en la Grecia clásica, ¿no? Cuando se dieron los Juegos Olímpicos, o por ejemplo los juegos que se llevaron a cabo en Roma. Ahí aparece la figura del gran Horacio, este gran poeta latino. ¿Está bien? O por ejemplo la canción. Por ejemplo, a ver, yo te voy a preguntar quién fue el ganador del premio Nobel en el 2016. Claro, yo sé que tú me vas a decir, profesor, muy sencilla, fue Bob Dylan. Bob Dylan, cantautor, quien había ya escrito canciones, por ejemplo, que va a interpretar John Lennon, los Rolling Stones, de gran trayectoria musical. A él se le va a atribuir el premio Nobel en el 2016. Pero bueno, muchos no estuvieron de acuerdo, pero lo cierto es que la academia reconoció su trabajo de este enorme cantautor. Y de hecho te recomiendo que escuches sus canciones, tal vez te gusten, ¿no? Pero en realidad la poesía está dentro de la música, de las canciones. Y aquí, por ejemplo, nosotros vamos a citar, escúchame, vamos a citar a Rubén Darío con su famosa Canción de Otoño. Recuerda que la canción tiene un tono melancólico, suave, ¿ok? Acá citamos, por ejemplo, a Rubén Darío con su famosa Canción de Otoño. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer, ¿ok? Aquí, por ejemplo, los epitalamios, estas composiciones líricas se van a escribir en honor, escúchame, en honor a la boda o a las bodas, ¿no? ¿Está bien? En honor a la boda o a las bodas, ¿está bien? A las bodas, a las nupcias, ahí se va, en esos casos se va a escribir epitalamios, o bueno, estaban dirigidas para las nupcias. En ese sentido, podemos nosotros citar este libro bíblico titulado El Cantar de los Cantares, que Fray Luis de León, por traducirlas, fue condenado a prisión, pero bueno, cosas que sucedieron en la época del siglo de oro. Ahora, cuando nosotros hablamos de los himnos básicamente son composiciones líricas que están dirigidas a las divinidades, ¿está bien? A las divinidades. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a citar el libro de Salmos, por ejemplo. Hay una cantidad de himnos, pero también recuerda que están los himnos a los diversos países, ¿no? Por ejemplo, el himno del Perú, cuyo autor pues va a ser José de la Torre Ugarte, ¿ok? La elegía, estas composiciones líricas están dirigidas, escúchame, a la pérdida de un ser querido, ¿ya? ¿Está bien? Estas son escritas para expresa la pérdida de un ser querido. Un ejemplo claro de elegía son las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, por ejemplo, ¿no? Esas son las elegías. Ahora, las églogas. Las églogas, estas composiciones líricas describen los amoríos de los campesinos en la naturaleza. No te vayas a olvidar, ¿ya? En la naturaleza, ¿ok?
Por ejemplo, aquí las églogas más famosas serán pues las de Garcilaso de la Vega, el español, quien va a ser considerado como el Petrarca español, no te vayas a olvidar, ¿está bien? Las églogas, composiciones líricas que hacen referencia a la naturaleza, a los amoríos de los campesinos en la naturaleza. La endecha, ¿qué son las endechas? Las endechas son composiciones líricas de tono, escúchame, de tono plañidero, plañidero. ¿Y qué quiere decir esto? De tono lloroso, de tono lacrimoso. Por ejemplo, aquí nosotros citamos la obra de Gerardo Diego, será pues este título, Adiós a Manolete, endechas, ¿ok? ¿Y qué es el madrigal? El madrigal, en esencia, son poemas de amor, ¿ok? Tienen un tono amoroso, pero este tono amoroso también es gracioso, ¿ok? Esos son los madrigales. Por ejemplo, los madrigales más famosos serán pues los madrigales de Amado Nervo. No te vayas a olvidar. Acá el epigrama presenta un carácter satírico, ¿ok? Por ejemplo, los epigramas abundaron en la etapa del costumbrismo, específicamente en el anticriollismo. Me refiero a Felipe Pardo Aliaga, con sus famosas Amilevita, por ejemplo, Amilevita, estos epigramas. O por ejemplo, el idilio. ¿Qué son los idilios? Los idilios son composiciones románticas, escúchame, románticas bucólicas, romántica bucólica, ¿ya? Bucólica. Son composiciones líricas románticas bucólicas. Esos son los idilios. Por ejemplo, los idilios más famosos serán pues los idilios de Federico García Lorca, por ejemplo. ¿Y qué es la epístola? La epístola es la carta en verso. ¿Está bien? Esas son las epístolas, la carta en verso. Por ejemplo, la epístola a Abelardo de Amarilis es un claro ejemplo. O la letría que también es una composición satírica, escúchame, satírica, que critica, ¿está bien? Satírica, crítica, es una composición satírica, composición crítica, que básicamente se habían escrito para mofarse de ciertos aspectos de la gente de la aristocracia. Por ejemplo, acá nosotros citamos la obra de Manuel Asensio Segura titulado A las muchachas, por ejemplo. ¿Bien? Todas estas son las especies líricas que son de mayor número en cuanto a los géneros. ¿Está bien? Ahora, cuando nosotros hablamos del género dramático, acá el género dramático, escúchame, serán pues historias que se escriben para ser representadas. Historias que se escriben para ser representadas. Ese es el género dramático. Es un escrito en prosa que cuenta una historia para ser representadas en un escenario ante un público. Ya te había explicado cuáles son las características de este escrito dramático, ¿no? Se escriben los escritos teatrales están divididos en actos, los actos en escenas, las escenas presentan los diálogos, porque de esa manera se va contando la historia a través de diálogos, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las especies del género dramático? Las especies, la tragedia, la comedia y el drama. La tragedia, escúchame, la tragedia genera la muerte del protagonista, ya esta es su característica. El protagonista muere. El protagonista muere. Esa es su característica. Por ejemplo, el protagonista muere. Esa es su característica. Cuando nosotros, por ejemplo, hemos citado las tragedias de Esquilo, que es la tragedia clásica,
Ahí, por ejemplo, Prometeo, ¿qué pasa con Prometeo? Ya efectivamente le lleva el fuego a los hombres, pero Zeus posteriormente lo va a castigar y lo va a atar a una roca, lo va a encadenar y todos los días baja un ave y le devora las entrañas, ¿verdad? O por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las tragedias de Eurípides, citamos a Medea, ahí muere Medea y se quita la vida Medea junto a sus hijos, por ejemplo, o cuando nosotros hablamos de Romeo y Julieta, que ya es la tragedia moderna de William Shakespeare, ahí los protagonistas mueren, que en este caso es Romeo y Julieta, Otelo, por ejemplo. Ahora, ¿qué es la comedia? La comedia presenta como característica final feliz, ¿ok? En la comedia, evidentemente hay una trama, pero se va a desarrollar, su desenlace va a ser un final feliz para el protagonista. Dentro de ellos, por ejemplo, citamos Médico a palos de Molière, por ejemplo, ahí Ganarelle con Martina se van a perdonar y van a ser felices, ¿no? O van a remediar ese matrimonio donde había muchas discusiones, o El avaro, por ejemplo, también, entre otros. Pero ¿qué es el drama? El drama ya es la mezcla de estas dos especies, ¿ok? Une la tragedia y la comedia, ¿ok? Ahí está, el drama. Hay evidentemente un tono trágico, pero al final se va a desarrollar, el desenlace va a ser feliz. Como por ejemplo Fuente Ovejuna de Félix Lope de Vega, también llamado El monstruo de la naturaleza, el poeta del cielo y de la tierra, el fénix de los ingenios, entre otros, ¿ok? Esas son algunas de las características de estas tres especies con sus respectivos ejemplos. Cuando nosotros hablamos del género narrativo, nos estamos refiriendo al escrito en prosa. ¿Está bien? Al escrito en prosa. El escrito en prosa que narra una historia, ¿ok? Que narra una historia. Ahora, mira, escúchame. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos el cuento, la novela, la fábula, la leyenda, el mito y la crónica. Claro está que Ricardo Palma, en la etapa del romanticismo peruano, va también a insertar la tradición. Y ahora, por ejemplo, se están publicando estos relatos que básicamente son anécdotas, en fin, que ya son parte de este género narrativo. Me había olvidado de algo muy importante, el auto sacramental también en el género dramático, ¿ok? El auto sacramental que lo considera también San Marcos. ¿Y qué es el auto sacramental? El auto sacramental es una representación teatral, pero con carácter religioso. Dentro de ello, por ejemplo, está El hijo pródigo de El Lunarejo, por ejemplo, o también la obra de Calderón de la Barca, ¿ok? Bueno, ahora sí vamos con el género narrativo. Te dije que el género narrativo es un escrito en prosa que narra una historia. Aquí, por ejemplo, el cuento. ¿Cuáles son las características del cuento? Que es una narración breve. Narración breve que gira en torno a un tema. ¿Está bien? Gira en torno, gira en base a un tema, ¿ya? En torno o en base a un tema. A ver. Gira en torno o en base a un tema. Aquí, por ejemplo, los cuentos más famosos pues será El Caballero Carmelo, Paco Yungue, o por ejemplo El Escarabajo de Oro, La increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada, o por ejemplo Funes el Memorioso de Jorge Luis Borges, o tal vez La Dama del Perrito de Anton Chekhov, La bola de cebo de Maupassant, o también se me ocurre Los cachorros de Vargas Llosa,
o El desafío de Vargas Llosa. También podría ser, no sé, los cuentos de Jules Verne, en fin, ¿no? O Casa Tomada de Jorge Luis Borges, infinidad de cuentos, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa con la novela? Bueno, la novela, ¿no? La novela ya es un escrito en verso, es un escrito en prosa, perdón, escrito en prosa de mayor extensión, extensión, ¿ok? Acá ya no hay un solo tema, sino hay varios temas. Obviamente hay uno en esencia, ¿verdad? Uno general, uno global, pero también se van desarrollando otros temas. Hay mayor multiplicidad de personajes. Por ejemplo, algunas novelas serán pues La Casa Verde de Vargas Llosa, 100 años de soledad de García Márquez, o por ejemplo Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, o Viaje al Centro de la Tierra de Jules Verne, también Rayuela de Julio Cortázar, o también puede ser Crimen y Testigo de Fyodor Dostoyevsky, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, Caín de José Saramago, Papá Goriot de Honorato Balzac, Canto de Sirena de Gregorio Martínez, o Siddhartha de Hermann Hesse, La Guerra y la Paz de León Tolstoy, en fin, hay muchísimas novelas, ¿ok? Recuerdo la novela que más me ha marcado ha sido pues El amor en los tiempos del cólera, como también en este caso El coronel no tiene quien le escriba, que ha sido mi novela más favorita de todas las que he leído, o por ejemplo también otra novela que podemos citar en este caso será La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, o El mundo es ajeno, en fin, ¿ok? Esas son las novelas. En el caso de la fábula, sabemos que es un escrito en prosa, pero la característica de la fábula es que sus personajes son básicamente animales, ¿ok? Sus personajes son animales, básicamente, ¿ok? Por ejemplo, acá citamos la fábula de Esopo, una grande fábula, ¿no? O por ejemplo, en la etapa del neoclasicismo también se va a dar las fábulas de Jean de La Fontaine, o en España se hará pues las fábulas de José María de Samaniego, ¿no? Por ejemplo, La hormiga y la cigarra, La lechera, en fin. Ahora, la leyenda. Sabemos que la leyenda también es un escrito en prosa, pero tiene en este caso fondo histórico, ¿ok? Fondo histórico. Esa es la leyenda, fondo histórico. El mito también es muy parecido a la leyenda, pero el mito presenta un fondo religioso. Religioso. Acá, por ejemplo, en la leyenda podemos citar la leyenda de los hermanos Fayar. Acá en el mito podemos citar el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo. Y la crónica son narraciones, escúchame, es un escrito en prosa que narra la historia de manera cronológica. Aquí, por ejemplo, citamos a la obra del Inca Garcilaso de la Vega, la obra del Inca Garcilaso de la Vega, titulada Los comentarios reales de los Incas. ¿Ok? Recuerda que los comentarios reales de los Incas se presentaron en dos partes. La primera parte tiene este título y la segunda parte, Historia del Perú. Debajo, entre paréntesis, dice Comentarios reales de los Incas. ¿Ok? Ahora, el género expositivo, amigo, el género expositivo, que ya te había explicado, trata un tema, ¿ok? Trata un tema.
un tema. Recuerda que el género expositivo, a través del ensayo, que es única especie, escúchame, trabaja un tema en específico. En específico. Por ejemplo, acá podemos citar la obra de José Carlos Mariátegui, siete ensayos de la interpretación de la realidad peruana, por ejemplo. Ese es un ensayo. Pero los ensayos pueden ser filosóficos, literarios, o también puede ser un ensayo científico, en fin. ¿Ok? Pero lo cierto es que estos son los géneros literarios. Y acá en el género dramático, te había mencionado la tragedia, la comedia, el drama y el auto sacramental, que su característica es que es de carácter religioso. ¿Ok? Claro que hay especies menores como es el sainete, el entremés, que corresponden al género dramático. Y estas especies básicamente eran utilizadas para ser representadas en el entreacto como para darle un descanso a los actores, ¿ok? Y también está el monólogo, incluso la ópera. Entonces, de esa manera, amigo, hemos desarrollado los géneros literarios y será hasta el próximo video, ¿ok? Nos vemos.